Veo que existen muchas iglesias. ¿Cuál es la iglesia verdadera y por qué existen tantas iglesias? En griego, por ejemplo, la palabra verdadero es alestinos. Y saben que la palabra verdadero no califica ese adjetivo a la palabra iglesia. De veras. Sino que califica, por ejemplo, al verdadero Dios. Y lo que tenemos que nosotros encontrar es si la iglesia en la que estamos lleva las marcas de lo que Dios fundó, de lo que Dios estableció. Y tal vez hasta en vez de decir estableció y fundó, me atrevería, mire, esta es una de las pocas creaciones de Dios que está en proceso. Hola, 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 querido amigo, querida amiga que nos escuchas. Un día más y estamos contigo en este programa, este espacio especial que le estamos titulando Desafíos Contemporáneos, interactuando contigo, platicando contigo. Queremos realmente escucharte, queremos saber cuáles son las cosas que te preocupan, que necesitas vida y para seguir creciendo. Hoy tenemos acá a nuestro pastor y doctor Manuel Moral, al que yo quiero agradecerle sinceramente por estar acá, por ser nuestro amigo y profesor. Doctor Manuel Moral tiene un PhD en psicología, tiene un doctorado en la rama de psicología, tiene un doctorado en el área de teología y también es capellán, es lingüista, graduado en la Universidad de Salamanca, y es consejero profesional en el área de salud mental. Actualmente es profesor en nuestra bella Universidad de Oakwood, aquí en Huntsville, Alabama. Y pues hoy lo tenemos con nosotros y es mi maestro personal. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, y quiero dirigirme a ti, a la audiencia, pero cada uno es como si fuera una audiencia, ¿no? Y les doy mi saludo cristiano, mi saludo de amigo cordial. Y gracias, Pastor Enoch. También tú eres mi pastor, porque yo soy miembro acá en OLA, que significa Oakwood Latino Adventista. Y le ponemos Church, iglesia, ¿ves? Amén. Y es la iglesia del campus universitario, solamente que en español. Y esto nos une con el mundo hispano, donde quiera que esté. Así mismo. Más de 20 naciones. Y además, los hispanos están en todas las otras naciones que, aunque no hablan español, terminan hablándolo porque allí estamos nosotros. Y entonces queremos llegar allí donde tú estás, con inquietudes, con desafíos, con temas contemporáneos. Temas contemporáneos, pastor. Wow. Y temas con una base científica, una base erudita, una base académica. Por supuesto, una base bíblica y práctica. Quizás no todos los temas nosotros lo conozcamos a cabalidad, pero los que no los vamos a estudiar profundamente. Y vamos a traerle acá respuestas sinceras, respuestas verdaderas. Y ese es el punto que nos mueve. Nosotros no estamos tratando de ganar la audiencia con sensacionalismo. Ya de eso hay mucho en el mercado. Nosotros no estamos tratando de decir cosas nuevas, aunque estén mal. Estamos tratando de traer evidencias que ustedes mismos puedan reflexionar, que ustedes mismos puedan analizar. Ni siquiera tienen que estar de acuerdo con todo. Pero la reflexión les va a ayudar a evaluar, porque dicen que lo más grande del conocimiento, primero es poseerlo, pero después de poseerlo es entenderlo, porque hay mucha gente que tiene un conocimiento, hasta dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen, como los loros, ¿no? Yo sé que no son ustedes, por supuesto. Entonces entender el conocimiento es diferente a conocerlo. Y luego de entenderlo, nos cabe la pregunta, si lo entendemos podemos evaluarlo, ¿no? Y al evaluar, ¿con qué nos quedamos? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están los argumentos? Correcto. ¿Cómo podemos articular unos argumentos y unas evidencias para poder llegar a conclusiones? Eso es lo que hace realmente al erudito y al científico. Poder evaluar y finalmente contribuir, que es lo máximo que puede llegar a ser un erudito. Tú puedes contribuir con preguntas, con respuestas, con diálogo. Con tu experiencia. Queremos que todos nuestros amigos nos cuenten su experiencia sobre los temas
En algún momento tendremos algún invitado que quizás quiera contar algún testimonio acá en el programa. Y por favor, déjanos en el chat tus comentarios. ¿Qué crees del programa? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tópicos, qué temas te gustaría que se hablaran? Hoy, pastor, tenemos un tema especial que lo pidió uno de nuestros jóvenes universitarios que no es bautizado, pero frecuenta a nuestra iglesia y de hecho sirve en nuestra iglesia. Y ese tópico fue: veo que existen muchas iglesias. ¿Cuál es la iglesia verdadera y por qué existen tantas iglesias? Bueno, es interesante el tópico. De entrada, desde niño oigo hablar de iglesia verdadera. Pero en griego, por ejemplo, la palabra verdadero es alestinos. Y saben que la palabra verdadero no califica ese adjetivo a la palabra iglesia. De veras. Sino que califica, por ejemplo, al verdadero Dios. Califica al verdadero, por ejemplo, santuario, la morada de Dios. Pero la iglesia se presenta en la Biblia como una institución divina. Claro, la institución divina es verdadera porque Dios es verdadero. Lo más importante es definir quién funda la iglesia y cuál es el fundamento de la iglesia. Y por eso Cristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Es decir, Jesucristo interactuó y chocó con ellos y le dijo: ¿quién andan diciendo que yo soy? Es bueno saber todas las teorías que la gente anda diciendo. Importante. Sobre cualquier tema. Porque si tú solo te basas incluso en la verdad y no la contrastas con los puntos que consideras errados, todavía no estás firme en la verdad. Porque la verdad debe dar respuesta a cada error, incluso debe analizar los errores. De hecho, la Biblia dice: examinarlo todo. Y retener todo y retener lo bueno. Y ese todo implica lo errado también. Wow. Es decir, los errores también deben ser analizados. Y nosotros aquí no tenemos el tema de chocar con personas. Quiero que sepan, si en algún momento alguna persona piensa que estamos chocando con personalizándole o chocando con la idea de alguien, sería pura coincidencia y hasta imaginación, yo diría, porque nosotros estamos más interesados en temas y en ideas. Correcto. En temas y en ideas. Afirmar lo que es correcto y lo que no es correcto solito. Se le quita la evidencia solito. Entonces aquí cuando Cristo dice: ¿qué andan diciendo? Y dice Pedro, los apóstoles dijeron: unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Mire, todas esas respuestas estaban equivocadas. Perdón, pastor, ¿qué versículo? En el 14 de Mateo 16. Mateo 16, 14, ok. Pero luego Jesús pregunta en el 15, léelo. Él preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Es decir, después de valorar y considerar lo que andan diciendo, los puntos diferentes que hay, aunque errados, deben ser considerados. Porque Cristo dijo: ¿quién andan diciendo que soy? Y entonces luego, ahora, dime qué tú crees. ¿Ves? Y la gente hoy, en gran medida, se suma a alguien que le parece un maestro correcto y se convierte en seguidor de alguien. Nosotros no queremos tener seguidores. Queremos traer a la gente a Jesús, a la Amén. Biblia, a la verdad. Amén. Y si algo hay que te convence, entonces esa idea, tómala y que te pueda ayudar en tu vida. Pero nuestro propósito es interactuar con la gente. Y Jesucristo dice: ¿quién dicen que yo soy? Y allí es cuando Pedro lanza la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Incluso Jesucristo le dice: esa respuesta no viene de ti, mi Padre te la ha revelado. Y eso me interesa, que también nosotros queremos tener aquí una conexión directamente con el cielo y que lo que aquí se diga sea revelado por Dios. Y Dios revela hoy en día a través de su palabra, porque es el testimonio más poderoso que Él dejó. Entonces me interesa cuando dice, a partir de ahí aparece el tema de la iglesia y dice Cristo, noten como Cristo dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aparece en singular. No aparecen mis iglesias, ¿verdad? Entonces, siendo que él dijo, yo soy la vid verdadera, y usó allí el término verdadero, y si la iglesia es de él, entonces es verdadera porque es de él. Pero lo interesante es que dice que el que la edifica es él. Wow. Y utiliza el futuro. ¿Por qué no dice edifiqué mi iglesia? Ni siquiera dice edifico mi iglesia, sino edificaré.
es como que es un proyecto que se está formando y que tal vez hasta cuando Cristo venga, es que ya se terminó. Estará completa. Cuando se termine de formar el proyecto de iglesia. Qué bueno está eso. Y hay un solo constructor que es Él, porque Él no dice edificaremos. Note que Él no dice edificaremos. Yo no estoy pretendiendo aquí edificar la iglesia del Señor. Solo Dios. Sino que Cristo mismo. Cristo dice yo edificaré mi iglesia. Y es a través de la palabra de Él que nosotros podríamos contribuir con esa labor que Él tiene de edificar su iglesia. Porque fíjate, cuando Él dice, a ti daré las llaves del reino, la mayor parte de las interpretaciones coinciden en que las llaves serían la palabra de Dios, que es lo que nos abre el misterio de Dios, de comprender el misterio de Dios. Entonces, lo que Dios nos ha dado a nosotros, dialogando con Pedro y ahora con todos nosotros, que Pedro estaba de alguna manera representando al discipulado, porque Pedro, dice la Biblia, Petros, y Cristo es la Petra, la única Petra, el único fundamento. Pedro mismo, escribiendo más tarde, dice, Él es la única piedra angular. Y dice, nosotros todos como piedras vivas. Es decir, Pedro mismo se coloca en el mismo nivel que todos nosotros. Por lo tanto, esas llaves han sido dadas a la iglesia, que es la llave de la santa palabra de Dios, que nos ayuda para que cuando el Señor edifique su iglesia, esa iglesia esté asentada sobre su palabra, sobre Cristo mismo. Amén. Querido que nos estás escuchando, este es tu programa Desafíos Contemporáneos con tu pastor Enoch Balbuena acá y el doctor Manuel Moral. Aquí estamos para dialogar contigo. Nosotros queremos dialogar contigo y en nuestro primer tema estamos tratando una pregunta que nos hizo un estudiante en nuestra universidad, un estudiante que pues no está bautizado en ninguna iglesia y se preguntó, bueno, ¿por qué existen tantas iglesias? A lo que estamos trayendo una respuesta como las que generalmente traeremos en este programa, una respuesta bíblica, una respuesta sólida, sincera, académica, erudita, científica, contemporánea también. Así que en este primer resumen, el doctor nos ha dicho, bueno, primeramente que no hay muchas iglesias. El Señor dice que va a fundar una iglesia, hay una iglesia. Él es el fundador, no somos nosotros los que la construimos ni la gente, sino es Él el mismo que la construye. Es un proyecto en formación donde Él está construyendo y no está en plural, no construiré mis iglesias, sino que construirá una sola iglesia. Exactamente, entonces sería bueno aclarar por si alguien dice, bueno, ¿y por qué en Apocalipsis dice que se dirige el mensaje a las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. También tuve el privilegio de estar allí y hasta grabé un discursito en cada una de esas iglesias. A veces cuando el concepto iglesia se refiere a la iglesia universal, se usa siempre en singular. Pero a veces el contexto se refiere a una congregación local. Entonces vemos que la gran iglesia universal tiene muchas congregaciones locales. Y no está hablando de instituciones, sino de personas que se reúnen, adoradores que se reúnen. Entonces, en ese contexto podría utilizarse el plural para hablar de congregaciones que se congregan con el propósito de estudiar, pero son parte de la única iglesia donde Cristo es el pastor. Sin importar la denominación, pastor. Exactamente. No vemos que el Señor está hablando aquí de denominaciones, porque una de las cosas que he observado es que el término iglesia ha tenido usos que se han desarrollado en lo que le llamamos el postcristianismo. En la Biblia, la iglesia es algo que Dios crea y son congregaciones locales que Dios levanta. Pero después, en el postcristianismo, más adelante, se subdivide el cristianismo en ramas, se institucionaliza y hasta, ¿por qué no? A veces se jerarquiza también. Y entonces surgen las denominaciones. Aun cuando no sea jerárquica, pero de todas maneras una denominación es una institución. Entonces se empezó a usar el término iglesia en un sentido posbíblico. Pero el sentido bíblico contextual no es para hablar de denominaciones. Es para hablar de una iglesia que es una creación de Dios. Es para hablar del pueblo de Dios que se define a través de la santa palabra. Es decir, que sin importar la denominación, ese pueblo que se une para estudiar la palabra de Dios, siguiendo las enseñanzas de Cristo, que es el fundador de la iglesia, es la iglesia de Cristo. Exactamente. Y nosotros no estamos diciendo que las denominaciones sean malas, sino que es algo del mundo posbíblico
mucho después de que Cristo Sí. instituyera su Sí, iglesia. porque no habló el Señor de instituciones. Incluso la palabra cristianismo ni siquiera la encontramos en la Biblia. Así es. Encontramos Cristo más de 500 veces, Christos, más de 500 veces. Encontramos la palabra cristiano 3 veces, que le empezaron a llamar los seguidores de Cristo. Wow. Pero no encontramos el término cristianismo, que se desarrolla cuando los que no eran cristianos empezaron a llamarnos cristianos. Entonces luego dijeron, bueno, lo que ellos hablan pues será el cristianismo. Entonces se desarrolla el cristianismo, pero el cristianismo está subdividido en 3 grandes ramas: ortodoxa, católica y vamos a decir protestante, aunque por qué no decir que todo el mundo protesta de algo, ¿no? Pero el protestantismo también está muy subdividido, ¿no? Entonces las denominaciones, queremos diferenciar el término denominación del término iglesia. Uy, esa parte es importante, pastor. ¿Cuál sería? Porque si es verdad, es decir, son todas las denominaciones, bueno, por lo que usted está diciendo, es decir, todas las denominaciones pudieran pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que se debe probar. Y se debe probar por la Biblia. Hay 2 maneras de pertenecer a la iglesia de Dios. Una es cuando tú sigues la Biblia y estás fundamentado en la pura palabra de Dios. Pero la Biblia también considera la opción de personas que no están en toda la verdad, pero que conocen algo correcto y otras cosas tal vez incorrectas, pero por su sinceridad y por su honestidad y por su vínculo con Dios, de acuerdo a la pequeña luz que tengan, Dios los considera parte de su iglesia. Pero lo más importante para nosotros no solo es pertenecer a la iglesia, sino pertenecer a la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre, dijo Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo sé que el que nos salva es Cristo. Y que hay gente a veces que estando en la verdad, por ejemplo el pueblo de Israel de la antigüedad, estando en una verdad, sin embargo no cumplió su misión. Estamos hablando como pueblo, ¿no? Yo Correcto. sé que allí había mucha gente sincera que sí cumplió su misión. Pero que todavía la verdad es bien importante, porque Pilato le dijo a Cristo qué cosa es verdad, pero no esperó respuesta. Sin embargo, Cristo dijo, la verdad os hará libre, y prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, y es a través de la santa palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso 2 cosas importantes: escudriñar, y la otra es pedir que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo esté en nosotros a través de la oración, de la reflexión. La humildad es muy importante cuando se va a investigar para llegar a la verdad, porque hay muchas personas que vienen a la Biblia con una idea preconcebida. Venimos con preconceptos también. Y entonces, si yo traigo una idea preconcebida y que no estoy dispuesto a cambiarla, yo lo que voy a hacer es tomar el texto de la Biblia para tratar de probar mi idea. Y a eso en teología le llamamos eisegesis. Eis en griego es que tú traes hacia la Biblia. Vamos a decir, le metes a la Biblia una idea que no está, pero la pretendes justificar con un texto. Pero exégesis, la preposición ex, es fuera de, es sacar de la Biblia. Entonces, con la Biblia puedes hacer 2 cosas: sacar ideas de allí o tratar de meter tus propias ideas. Y hasta yo le preguntaría a la audiencia, te preguntaría a ti, ¿qué piensas que ha sucedido más con la Biblia? ¿Que se le ha sacado o que se le ha metido? A veces escuchamos a tantos predicadores modernos traer sus historias, sus interpretaciones personales y echarle la culpa a la Biblia. Buscan todas las corrientes que están saliendo y de ahí le echan la culpa a la Biblia y ahí buscan un pretexto para apoyar eso. Mira, yo el otro día escuché, yo voy a reuniones donde hay teólogos y muchas veces escucho que los teólogos no siempre todos hablan bien de los psicólogos. Pero cuando voy a reuniones donde hay psicólogos que me toca ir, no siempre están hablando bien de los teólogos. Y entonces yo digo, mira, ni uno ni otro, no tenemos que ponernos de acuerdo. Pero vamos a ver qué cosa es lo que dice la palabra de Dios. Porque lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Pero un día escuché a un psicólogo que me interactuó con una pregunta que ahora mismo, más adelante tal vez salga cuál sea la pregunta, pero ahora mismo no la voy a decir porque no es el tema. Okay. Pero me dijo, ¿qué piensas de tal tema? Y mencionó el tema. Y entonces yo le dije, bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Y entonces me dijo, bueno, yo quería saber si te ibas a ir con la Biblia o con lo que la sociedad actualmente ha construido. Y por lo menos veo que eres honesto, aunque no estoy de acuerdo contigo. Wow. Y entonces me dijo, y me usó una palabra que la voy a decir. Él dijo, me parece un descaro que veo muchos líderes
llamados teólogos y religiosos que se roban las construcciones sociales que nosotros hacemos, que nosotros no creemos en la Biblia ni creemos en Dios, entonces se roban nuestras construcciones sociales y las aterrizan en textos de la Biblia que claramente están diciendo lo opuesto. Entonces nos parece eso, él me dijo, nos parece descaro, altamente ofensivo, porque son nuestras construcciones que hemos hecho sin creer en Dios, sin creer en la Biblia. Y alguien que crea en esas construcciones debería darnos el crédito a nosotros y no tratar de aterrizar eso en la Biblia, porque nosotros también estudiamos la Biblia, me dijo. Es decir, aquellos que no creen en la Biblia también la estudian. Y si nosotros enseñamos como bíblico algo que no es bíblico, yo creo que estamos haciendo el ridículo. Porque los fieles de la Biblia se van a dar cuenta que eso no es lo que dice la Biblia. Y nuestros opositores, aquellos que se opongan a la religión, a la idea de Dios, a la idea de la revelación bíblica, esos también se van a dar cuenta que eso no es lo que dice la Biblia. Entonces van a ser confrontados, claramente le van a decir, tú lo que estás tratando es de alinear con todo lo que salga. Correcto. No estás buscando ninguna palabra de Dios. Wow, pastor, qué impresionante este programa de hoy de las religiones y realmente la verdad, porque aterriza en la verdad la iglesia. ¿Cuál es entonces la iglesia verdadera? Dijimos que, bueno, es la que fundó Cristo, que se basa en Cristo y que hay una sola. Ahora, denominaciones, hay muchas en esa iglesia verdadera, ¿verdad, pastor? Y entonces tal vez las denominaciones, ninguna tenemos toda la verdad. Importante. Porque la verdad es algo que nos acercamos a ella y la buscamos, pero con nuestras limitaciones siempre estaremos aprendiendo cosas nuevas y también desaprendiendo algunas. Sí, Porque noten que Jesucristo nunca dijo que nosotros éramos la verdad. Él dijo, yo soy el camino. Alese, ya es la palabra. Entonces no es la denominación, es la verdad. La verdadera no es la denominación. Porque la verdad es una persona y es Cristo. Qué bueno está eso, Y él pastor. dijo, yo soy la verdad. Y entonces dijo, tu palabra es verdad. Note que no tiene el artículo, solo Cristo tiene el artículo. La verdad es como algo absoluto, único. Amén. Pero en cuanto a la palabra, dice, es verdad por cuanto da testimonio de Jesús. Juan 5:39. Dice que el propósito de la Escritura es testificar de Jesús. Amén. Y ese es el asunto, que toda la Biblia testifica de Jesús. Cosa, por ejemplo, si nosotros vemos al judaísmo tradicional, ellos no encuentran a Cristo en el Antiguo Testamento. Importante. Y sin embargo, Cristo interactuó ya con los judíos de su tiempo y le dijo, ¿y cómo ustedes piensan que en las Escrituras tienen la vida eterna? Juan 5:39. Este versículo en Juan 5:39, que es muy conocido por el cristianismo en general. Y él les dice allí, noten ustedes, ¿cómo es que dice? No. Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Y nota que ellos creían que la vida eterna estaba en un libro. Y Cristo dice, el libro es importante, pero la vida eterna no está ahí. El libro lo que es el testimonio de mí. Da testimonio de mí y Él es la vida eterna. El que cree en el Hijo, dice otra parte, tiene la vida. Amén. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Entonces, es importante darnos cuenta que la Escritura testifica de Jesús. Es decir, que Jesús es el que da la vida eterna. Él es el que da la vida eterna. Entonces, no hay ninguna garantía de que una persona escudriñando, que ese verbo que aparece allí, que se debería traducir mejor como en indicativo que en imperativo, porque no en el contexto demanda aquí que no es una orden escudriñar las Escrituras, porque era algo que ellos hacían. Cristo narrativamente más bien les dice escudriñáis las Escrituras. La gramática griega aprueba las dos posiciones, pero el contexto favorece la parte narrativa, escudriñáis las Escrituras, porque es algo que ellos venían haciendo. Minuciosamente, miraban con lupa, miraban con anteojo en las Escrituras, buscaban las letritas, buscaban todo, pero dice, ustedes no me encuentran a mí allí en las Escrituras, me rechazan incluso. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces ellos creían que en el escudriñamiento estaba la vida eterna, y el escudriñamiento es bueno, pero es bueno si te lleva a Cristo. Entonces mira bien si tu denominación te lleva a Cristo. Y si te lleva a Cristo, la iglesia
que Cristo funda, incluso más adelante dice que es cuerpo de Cristo. Es como que Cristo simbólicamente y místicamente une la iglesia consigo como en un solo organismo viviente. Porque en Efesios claramente, si buscamos en Efesios para que leas este versículo, porque el concepto de iglesia, uno de los grandes libros que habla de la iglesia es Efesios. Así mismo. Muchos le llaman los Alpes del Nuevo Testamento. Y allí, ¿Efesios qué? en Efesios, nos dice claramente que si lees desde el 19 al 22 ¿Qué capítulo? de Efesios 2. Ok. Bueno, mira, lee primero Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1:22 dice, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todo. Entonces la iglesia es cuerpo de Cristo. Cristo es su Y cabeza. allí es donde está la perfección de la iglesia, Wow. porque el cuerpo de Cristo es perfecto. Amén. Es el cuerpo místico de Cristo. Pero evidentemente que nosotros como personas no somos perfectos. Pero Cristo, su iglesia, la ve como su cuerpo. Y ahí es donde está la grandeza, porque dice que la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel. Es decir, que la iglesia está imbricada íntimamente y místicamente con Cristo, quien es la cabeza. Entonces, claro, cuando una iglesia tiene un cuerpo directivo o dice ser una institución, reclama el nombre de iglesia, parece un poco atrevido, ¿no? Y cuando alguien cree que es el líder de la iglesia, se ve atrevido. Porque un cuerpo con muchas cabezas se ve como monstruoso, ¿no? Y aquí dice que hay una cabeza nada más. Y esta cabeza es Cristo. Y hay un cuerpo nada más. Y lo demás son congregaciones, ¿ves? Por eso yo quise diferenciar el término de religiones del término iglesia, ¿no? Correcto. Y el término iglesia, mirarlo no tanto como una denominación, sino mirarlo como una institución divina en formación, Wow. que constituye el cuerpo de Cristo y que la verdad es Cristo el Señor. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Juan 14:6, lo pueden encontrar. Sin embargo, de la Biblia dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice la verdad, puesto que ya Cristo es la verdad. Wow. Puesto que la misión de la Biblia es testificar de Cristo, que es el tema básico y fundamental. Es decir que sin importar a la denominación donde te encuentres o estés, si tu denominación es una fiel seguidora de Cristo, o si tú no voy a decir denominación, si tú como cristiano eres un fiel seguidor de Cristo, lo encuentras en su palabra, porque su palabra es la que enseña acerca de Él, y Él es esa verdad, y te encuentras con Él. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Exactamente. Y nosotros queremos especificar que no estamos en contra de las denominaciones. En cuanto la denominación se someta a Cristo el Señor, porque dice, sometió todas las cosas a la iglesia. Y por lo tanto, las denominaciones se deben someter debajo de los pies de Cristo. Amén. Porque Él es la cabeza. Entonces no estamos en contra de las denominaciones, pero están sometidas o son denominaciones que intentan ser jerárquicas, que intentan ser cabeza, que intentan decir, tenemos la verdad. Entonces, somos la verdad. Somos la verdad. Entonces eso es interesante, ¿no? Nosotros somos buscadores de la verdad, buscadores insaciables porque nunca vamos a llegar plenamente a la verdad. Por eso necesitamos la eternidad con Cristo. Amén. Y aún en la eternidad siempre habrá nuevas cosas que aprender. Siempre habrá nuevas profundidades a las cuales llegar. Porque solo Dios es omnisapiente. Porque hay una característica, tal vez será otro tema para otra discusión, para otro debate, pero la omnisapiencia es una característica no comunicable de Dios. Es decir, no hay nada más desagradable que aquella persona u organización que cree saberlo todo. Hay gente que dice, solo sé que lo sé todo. Y si algo no sé, me lo imagino. Qué desagradable, ¿verdad? Qué desagradable, querido amigo, ¿verdad? Que escuchar personas así a veces que se creen en la verdad absoluta de todas las cosas. Sin embargo, Cristo fue absoluto al decir yo soy la verdad.
pero solo lo hizo con relación a él mismo. Solo lo hizo. Wow, pastor, nos iba a buscar otros textos que concuerdan con que, con que Cristo es la verdad, y estábamos preguntando pues de las iglesias verdaderas, ¿qué iglesia verdadera sería? Entonces pues iba también a traernos otros textos más. El otro texto que está en la misma carta de Pablo a los Efesios. Éfeso era la capital, era la ciudad principal, vamos a decir así, la ciudad principal de Asia Menor, que es donde se centra la gran actividad del apóstol Pablo. Después él viajó acá a Europa y también evangelizó en Europa, pero básicamente su prioridad al principio de su viaje misionero fue Asia Menor. Y encontramos que allí también es donde Juan se establece finalmente. Cuando él sale de la isla de Patmos, los historiadores dicen que él salió hacia Éfeso, y que fue donde él escribió precisamente el Evangelio de Juan y las cartas juaninas, vamos a decir, primera, segunda y tercera, y fue allí donde debe haber editado el Apocalipsis en su última edición y haberlo publicado. Wow. Entonces, Éfeso fue un centro cristiano sumamente importante para la expansión del Evangelio y del Nuevo Testamento. Y allí, en esta carta tan maravillosa de Éfeso que él envió, él definió muchas cosas sobre la iglesia. Y en el capítulo 2, versículos del 19 al 22, me gustaría que lo compartieras con nuestra querida audiencia. Claro que sí. Leemos Efesios 2, 19 al 22. Y dice: así, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu. Y aquí ahora tenemos varios detalles, ¿no? La metáfora que se usa, al principio se usa la metáfora de la familia, ¿no? Miembros conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Eso es una metáfora para aplicar a la iglesia como la idea de una familia. Y hoy en día se habla de la familia nuclear, que son los que conviven juntos, el matrimonio como un subsistema, la pareja, y luego después la familia nuclear, que son los que conviven con ellos en casa, los hijos, por así decirlo. Pero la familia extendida, aquí en este caso es lo que más aplica, que la familia de la tierra es la misma del cielo. Wow. Porque dice, noten, conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y desde el capítulo 1 está hablando del cielo y de la tierra unidos en una sola familia. Wow, la carta a los Efesios. Promesa tan linda, pastor. Que cuando hablamos de una iglesia de Dios, no es solamente para la tierra, es para el universo. Gloria es la gran iglesia universal de Dios. Oh, gloria a Dios. Pero aquí hay algo interesante. Dice, fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, no somos la piedra principal del ángulo, pero sí podemos ser fundamentos. Los apóstoles y los profetas, vamos a decir que los profetas más se refiere al Antiguo Testamento, que fueron los escritores del Antiguo Testamento, y los apóstoles, los escritores del Nuevo. Entonces, en otras palabras, edificados sobre el fundamento de lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, los profetas, y los apóstoles, lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, que ellos lo que hicieron fue testificar de Jesucristo, sea que lo anunciaban como el Mesías, desde la primera promesa de Génesis 3:15, o sea, que ratificaron el cumplimiento de ese Cristo que vino y que narrativamente evidenciaron esa linda historia en el Nuevo Testamento y la compartieron para anunciar que vendría por segunda vez. Y ahora dice que somos un edificio, y compara la iglesia a un edificio tipo templo. Entonces, los templos en sí no son la iglesia, pero se usa esta metáfora para decir que Cristo es la principal piedra del ángulo y que todos nosotros somos como un edificio que se construye sobre Cristo. Y me llama la atención como menciona aquí, al hablar de Dios, menciona principal piedra del ángulo Jesucristo, familia de Dios, un templo santo en el Señor, morada de Dios en espíritu. Vemos la Trinidad allí presentada. Cuando hablamos de Cristo no lo debemos separar ni del Padre ni del Espíritu Santo. El cristocentrismo
incluye al Padre, porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo dijo, yo y el Padre, una sola cosa son. Y cuando se habla del Espíritu, Cristo dijo, os enviaré otro consolador. Él mismo lo envía, otro consolador. Y Él dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esta unidad que el Nuevo Testamento refleja, es decir, el gran Yahvé del Antiguo Testamento, el gran Yahvé, como ellos respetaban mucho el nombre de Dios, el tetragramaton de las 4 letras que ni siquiera sabemos exactamente cómo se pronunciaba, ellos pusieron la palabra Adonai, que quiere decir el Señor. Y cuando se tradujo la Biblia en el siglo IV antes de Cristo, se empezó a traducir del hebreo al griego, porque era la lengua universal que se estableció desde Alejandro el Magno. La palabra Adonai y Yahvé se sustituyó por Kyrios. Y aquí en el Nuevo Testamento, Kyrios es tanto Cristo, Kyrios es tanto el Padre, como Kyrios es el Espíritu Santo. Entonces el gran Yahvé, el gran Adonai, en el Nuevo Testamento es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el modelo de interpretación del Nuevo Testamento, de Cristo que trajo la verdad. Amén. Wow, qué poderoso, pastor, qué enseñanza tan bella. Cómo Cristo es ese fundamento, cómo Dios es ese fundamento y cómo también vemos que respeta esa, ¿cómo lo diríamos? Esa revelación que ha hecho Dios de sí mismo en su palabra a través de los profetas y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Es decir, que una iglesia, que es parte de la iglesia verdadera, es parte del cuerpo de Cristo, es una iglesia que primeramente tiene a Cristo como su fundamento y encuentra la revelación de Cristo en los profetas en el Antiguo Testamento y también en los apóstoles. Exactamente. Entonces es muy importante para conocer la verdad que es Cristo el Señor y Él la revela en su palabra. Es muy importante no tan solo usar en la Biblia un llamado, lo que a veces llamamos texto probatorio. No digo que esté mal, pero tiene alto riesgo. Un texto probatorio es como que una persona toma una declaración de la Biblia, pero no necesariamente analiza el contexto. Correcto. Y a veces decimos texto sin contexto. Es un pretexto. No es más que un pretexto. Y también a veces diferentes textos de la Biblia a veces parece como si se contradijeran. Y no es que hay esa contradicción, sino que tenemos que buscar en la Biblia el modelo que la Biblia establece para nosotros ver la armonía. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan armonizan. Pero nosotros necesitamos mirar las diferentes perspectivas. Entonces yo creo que para nosotros establecer, definir qué cosa dice la Biblia, para estar seguros de la palabra de Dios, cimentados en la palabra de Dios, necesitamos encontrar en la Biblia un modelo. Si queremos rastrear un tema, a ver cuál es el modelo que establece. Por ejemplo, un modelo trinitario, porque claramente por todos lados dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero alguien viene y dice, no, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, la palabra Nuevo Testamento tampoco está, ni la palabra Antiguo Testamento está en la Biblia. Correcto. Incluso en la Biblia no se da el nombre de Biblia, se da el nombre de Escrituras. ¿Ve? Pero nosotros usamos una serie de lenguajes cuyas ideas sí están. Que lo que más nos importa es si la noción está. Y probablemente la noción no la tenemos que entender del todo, porque la revelación de Dios oculta también misterio. Revelación en cuanto a lo que revela. Pero en la propia revelación, dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y en la Biblia hay muchas cosas que lo que necesitamos es aceptarlas y creerlas. Y yo dije antes de conocer y entender. Pero no todo en la Biblia va a ser entendido por la mente finita del hombre. Todo está revelado. Porque hasta Pablo, que fue al tercer cielo, dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Entonces no vayas a la Biblia tratando de racionalizar. Porque algunos trataron de racionalizar al Hijo de Dios y dijeron, entonces es una criatura y no es Dios. Y eso se opone a lo que Juan dijo: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Wow. Se opone a eso. Muchos intentaron racionalizar al Espíritu Santo y entonces dijeron, no es más que una fuerza, no es más que una energía. Pero Cristo dice, otro consolador, un paráclito es alguien, otro halo de la misma clase. Entonces se opone a lo que Jesús reveló. Por el hecho de que no entendamos la naturaleza del Espíritu. Por el hecho de que no entendamos, por ejemplo, la doble naturaleza de Cristo, divino, humano. Por el hecho de que no entendamos la encarnación, la persistencia, la eternidad. No es solo un misterio.
Hay demasiados misterios en Dios, pero nosotros lo que necesitamos es encontrar en Dios la evidencia de la verdad, del Dios verdadero que nos mueve más allá de esta vida. Porque si Él lo pudiéramos entender plenamente, si ni siquiera entendemos nuestras vidas, ni siquiera entendemos la ciencia, y continuamente la ciencia se está renovando. Aquí en la universidad un libro ya después de 5 años nadie lo quiere casi. Y la Biblia, sin embargo, es el único libro que es para todos los tiempos. Amén. Pero la ciencia siempre está inquiriendo y siempre está queriendo buscar nuevas cosas, y lo que hoy dice mañana lo desdice. Por eso nosotros decimos que la Biblia no es un libro de ciencia, porque si fuera un libro de ciencia en 5 años ya nadie lo va a querer. Correcto. Pero si es un libro de verdad, la verdad no tiene por qué cambiar. Entonces la Biblia no cambia. Es un libro que puede contener principios científicos, puede contener principios eruditos, puede contener de tantas cosas, contiene, ¿verdad? Pero es un libro de verdad. Y la verdad no tiene por qué cambiar, porque Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Claro que sí. Gracias, doctor. Este ha sido el primer desafío, uno de los desafíos contemporáneos. Tantas religiones. ¿Cuál es la religión verdadera o cuál es la iglesia verdadera? Lo que el doctor Moral hoy nos ha traído, un estudio maravilloso. Pastor, resumiendo y cerrando con nuestro programa, el primer capítulo que hemos presentado hoy, a cuál es la verdadera iglesia, resumiendo esto a un amigo que viene y pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? En breves palabras, después de todo lo que ha dicho, pastor, ¿qué usted le diría? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿A dónde debo ir? Porque veo muchas iglesias. ¿Cuál es la verdadera? Es la única iglesia, la que Cristo dice, edificaré mi iglesia, y la edifica sobre sí mismo, porque Él es la roca, Él es el fundamento. Y está establecida a través del fundamento de los apóstoles y profetas, desde Moisés hasta Juan, la palabra de Dios revelada. Y en cuanto a la práctica, ¿cómo engranar esto en la práctica? En el 1:28 de Santiago 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, la religión tiene que ser práctica. Llevarnos a la comunidad, llevarnos a donde está el doliente, Amén. Donde están aquellas personas más desfavorecidas, interactuar con ellos, mostrarle el amor del Señor. Muchas veces, más que mostrar un conjunto de doctrinas, es mostrar un Dios de amor, un Dios lleno de compasión, un Dios que donde quiera que tú estés, Él te ama y te busca. Amén. Y esa dice aquí que es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Amén, 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 amén. Bien, queridos amigos que nos han acompañado hasta esta hora, este es tu programa Desafíos Contemporáneos. Hoy estuvimos hablando sobre la religión verdadera o la iglesia verdadera. Algo increíble. Una vez más, pastor, he aprendido. Sigo siendo privilegiado y alumno suyo. Lo fui en el salón de clase y ahora aquí en el estudio. Wow, siempre podemos aprender. Gracias por abrir una vez más la palabra de Dios. Gracias a ti por abrir la palabra de Dios, conectarte con nosotros. Te invitamos a que en esta hora pongas tus comentarios. Coméntanos qué has creído del tema. Si te quedaron algunas dudas, algunas preguntas, por favor, esta es la hora. Ponlas en los comentarios, ponle en los comentarios allí qué dudas tienes sobre lo que se dijo. Si crees algo diferente, por favor, te invitamos a que dialogues con nosotros, conversa con nosotros, dinos qué crees, por qué lo crees diferente, y pues quizás hagamos otro programa más compartiendo sobre tus opiniones, porque este es tu programa, un diálogo abierto, un diálogo sincero sobre los desafíos contemporáneos, basados obviamente en la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, a un estudio erudito, un estudio académico, científico, pero también práctico. Esperamos que Dios te bendiga. Acá te saludamos desde la producción Primero Dios, desde este estudio. Pastor Moral, gracias. ¿Qué le diría? Un saludo a la audiencia para cerrar este programa. Y ya saben, no tienen que estar de acuerdo. Lo único que convence es el Espíritu Santo. Pero que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Antes de cerrar, quiero orar por ti. Oramos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por haber sido, Padre, por ser tú el fundamento de la iglesia y nosotros ser parte de ese cuerpo, Señor.
Queremos que cada uno de los principios que estudiemos acá y que atesoremos en nuestra vida estén fundadas en la enseñanza apostólica también de los profetas, Señor, en tu palabra entera, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a seguir aprendiendo. Sigue trayendo luz sobre tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre amado, también a poder ponerla en práctica. Bendice a todos los amigos que nos están escuchando y que allí donde están puedan recibirte a ti, el fundamento de la iglesia. Y muy pronto estemos listos para irnos de regreso contigo. Gracias en tu nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amigo. Chao, chao, chao.